Ok, estoy. Bueno. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1 y a continuación vamos a presentar el tema 2 de la electrónica digital, concretamente el apartado 2.1.1. Nuestro equipo es el 1 y los participantes pues son yo, Rosenberg, Villanueva, Carlos Eduardo, Violeta y Arly Andrei. Y el tema que elegiremos o que se nos asignó fue la tabla de verdad de las compuertas lógicas. Como introducción tenemos que la tabla de verdad nos muestra una condición de verdad o falsedad de acuerdo a una posición que tengamos y también de acuerdo a la compuerta lógica que tengamos. Entonces, si las entradas son 1 y 1, pues dependiendo la compuerta lógica nos puede dar 0 o nos puede dar 1. Y la compuerta lógica consiste en un sistema de interruptores digitales que tienen la tarea de hacer cumplir las condiciones booleanas para cada operador específico. O sea que es un hardware que nosotros usamos que nos envía o nos devuelve 1 o 0 cuando se cumple una determinada condición de entrada lógica. Y pues en esta exposición presentaremos la relación entre la tabla de verdad y las compuertas lógicas. Los compuertas que veremos es la compuerta 1, el NOT, la compuerta 2, el AND, la compuerta 3, el OR, la compuerta 4, compuerta NAND, y la compuerta 5, que es el NOR. Ok, entonces como primer punto tendremos la compuerta NOT. Ahora, la compuerta NOT se dice que este circuito es el que convierte el nivel lógico de una señal binaria. Pues, ¿a qué se refiere esto? A que no, como esta compuerta entran dos señales binarias, o sea, dos números, y en esta compuerta se maneja el valor 0 y el valor 1. Ahora, el símbolo algebraico utilizado para el complemento es una barra sobre el símbolo de la variable binaria. Por tanto, si es variable binaria, posee un valor 0. También se dice que la puerta no cambia su estado de 1 y viceversa. El pequeño círculo que se aprecia es que designa al inverso lógico, es decir, cambia los valores de 1 a 0 o viceversa. Esto nos da a entender que no importa si la primer variable es 0, la compuerta lo transformará en un valor de 1. O si es 1, siempre lo convertirá en un valor de 0. Sí, puedes pasar a la siguiente. Ahora el concepto. En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, como dije en lo anterior. Y esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se coloca un 1 y en la salida se otorgará un 0. Y en el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1. Por lo cual, todo lo que llegue a su entrada será viceversa a su salida. La siguiente, por favor. Las características, una de sus equivalencias es de negación, es decir, si llega a entrar un 1, saldrá 0, o si entra 0, saldrá 1. Ya la siguiente. Pues como cualquier compuerta lógica tiene su símbolo, tenemos aquí su simbología, la expresión que lo representa y su tabla de verdad. Como podemos observar en la tabla de verdad, es lo que he dicho anteriormente, de que si en A se otorga un valor de 0, en Q saldrá un valor de 1. O si es al contrario, si en A tenemos un valor de 1, en Q se convertirá a 0. La siguiente. Pues como conclusión yo diría que, pues como un punto final, la compuerta lógica NOP es la encargada de realizar funciones booleanas
de una variable lógica. Pues sería todo. Bueno, las compuertas lógicas AND se dice que también son conocidas como compuertas del todo o nada. Al igual que todos los arreglos de compuerta, esta se dice que dispone de tres terminales básicas, más dos de alimentación. Se dice que dos de ellas son de entradas y la restante es la salida. Simbológicamente se representa como entrada y salida. Una de sus características que tiene dice que esta compuerta es representado por una multiplicación en el álgebra de Volt. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un binario 1. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas, se dice que con este estado o no tenga siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estados y permanecerá en cero. Cámbiale. Bueno, aquí le doy un ejemplo. Se dice que la compuerta AND en un circuito eléctrico, la forma en que se configura la compuerta lógica AND en un circuito eléctrico es muy similar al neumático. Se dice que se utiliza un circuito en serie de dos pulsadores para bloquear, en este caso, el flujo de la corriente eléctrica. Bueno, aquí les doy a conocer su esquema, su tabla de verdad y su símbolo. Bueno, pues la conclusión que yo di, pues se dice que la compuerta lógica AND es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario para que siempre su salida otorgue un binario. Bueno, pues a mí me tocó explicar la compuerta lógica OR. ¿Le puedes dar razón, por favor? Bueno, puse como una definición que las compuertas lógicas siempre van a dar positivo, aunque su entrada haya cero. Por ejemplo, que hayan dos entradas y la entrada A sea 0 y la entrada B sea 1, siempre va a dar 1, aunque sea viceversa. Pero a excepción de que si las dos entradas son 0, pues esa sí va a dar 0. Pero de ahí es una suma que pues obviamente siempre te va a dar 1. ¿Le puedes dar, por favor? ¿Puedes pasar? Gracias. Bueno, aquí en concepto es que la compuerta OR es la salida estará en estado alto cuando cualquier entrada o ambas estén en estado alto. Como ya lo mencionaba, siempre la entrada va a ser 1, sin importar si la primera entrada es 1 o es 0. No importa, siempre va a ser la salida, siempre va a ser 1, siempre va a estar positivo. ¿Le puedes dar? Y bueno, aquí puse características que, bueno, dice que se pueden conectar dos o más variables, porque tiene varias entradas, y el operador se representa por el símbolo más. Como ya lo decía, pues es una suma. Y como característica fundamental es que la salida será 1 cuando en cualquiera de sus entradas haya sido 1. Siempre, pues siempre va a ser 1 porque pues es una suma. Ya lo dije. ¿Le puedes dar, por favor? Aquí puse ventajas y desventajas. Una ventaja es que tiene numerosas funciones porque pues tiene varias entradas. Buena flexibilidad, que se puede manejar bien porque pues la salida no tiene tantas complicaciones como otras
como otras compuertas. O bueno, a mí en lo personal se me hace un poco más fácil porque pues es suma. Una desventaja es que no tiene mucha capacidad de manejar gran corriente. Un circuito solo se puede conectarse a un número de determinadas compuertas. ¿Le puedes pasar a la otra? Aquí no encontré muchos ejemplos, solo puedo encontrar este, que pues ahí representa que son las tablas de verdad, que pues ahí dice que la entrada es 0, la entrada es 0 y la entrada B es 0, pues la salida es 0. La entrada A es 0 y la entrada B es 1, pues la salida es 1. Y viceversa, la entrada A es 1, la entrada B es 0, pues siempre te va a dar 1. Y pues al final de la compuerta, pues ahí dice que es A más B. ¿Le puedes pasar? Y pues ahí puse ya el esquema un poco más que se pueda entender mejor, que pues se suman la entrada A más la entrada B, y pues por lógica te va a dar 1, solo cuando las dos entradas sean negativo, pues lógicamente te tiene que dar un número negativo. ¿Le puedes dar? Y como conclusión, puse que en este proyecto logramos comprender que las compuertas son una clave esencial al momento de poder crear algunos circuitos digitales. Bueno, cuando me puse a investigar sobre mi compuerta, me di cuenta que pues la mayoría de los aparatos electrónicos que utilizamos como computadora o teléfono, pues llevan muchas compuertas. Prácticamente todo el circuito de una computadora, de un teléfono, ocupan varias compuertas y pues para eso tenemos que conocer para qué sirve cada una de las compuertas o cuánto nivel de corriente se utiliza para no quemar algunos circuitos y de esa manera podamos hacer una computadora o un teléfono pues un poco más fácil, pues ya conociendo las compuertas. Y ya. Bueno, a mí, oigan, por favor, me van diciendo si se traba o algo. Sale. Vale. Bueno, pues a mí me tocó exponer las últimas dos compuertas lógicas. La primera, la NAND. Y aquí, pues en teoría y fácil y sencillamente, la compuerta NAND es también conocida como AND negada o inversa de NOT AND. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una compuerta AND, como siempre, una compuerta de I, y el resultado de la compuerta AND lo vamos a negar. Entonces, ese va a ser ese componente será una compuerta NAND. ¿Qué quiere decir? La simbología que tenemos es tenemos las dos entradas, tenemos la simbología de la compuerta AND, pero le agregamos una bolita aquí que significa que está negada. Entonces, esta simbología, si la vemos, significa que es una compuerta NAND. La expresión que tenemos es que Q será igual a A por B, que es AND, pero como vemos, el resultado de A por B es negada. También esto lo podemos simplificar como A negada más B negada. Y la tabla de verdad, pues como podemos decir, si en la compuerta AND 1 y 1 daría 1, y en todas las demás daría 0, pues como lo vamos a negar, ahora 1 y 1 da 0, y todas las demás van a dar 1. Entonces eso quiere decir que para que el resultado de la tabla de verdad sea falso, necesitamos verdad y verdad. De lo contrario, cualquier caso será 1 o será verdadero. Aquí tenemos los ejemplos del circuito en AND. Aquí vemos que no nos está, que aquí no, es 1, en la primera es 0, 0 y pues nos da 1. 0, 1 nos da 1, 1, 0 nos da 1 y 0, 0 y 1 y 1 nos da 0. Ahora tenemos la compuerta NOR, que la compuerta NOR, ahora esta compuerta es la combinación de una compuerta OR, pero más la negación de esta compuerta.
¿Esto qué quiere decir? En nuestra simbología tenemos la compuerta OR, pero también, al igual que la, le agregamos un palito que significa que está negada. Entonces, cuando vemos esto, ya sabemos que es una compuerta NOR. La expresión que tenemos en la compuerta NOR es igual a Q igual a A más B negada, que significa de la compuerta OR, pero el resultado de esto, pues lo tenemos en negación. La tabla de verdad que tenemos y la compuerta OR teníamos 0, 0 nos daba 0, pues ahora 0, 0 nos va a dar 1 y todo lo demás nos va a dar 0, que quiere decir que necesitamos falso, falso para que nuestro resultado sea verdad. De lo contrario, toda combinación será 0. Y aquí tenemos el ejemplo de un circuito. Tenemos 0, 0 nos da 1, tenemos 0, 1 nos da 0, 0, 1, 0 nos da 0, y 1 y 1 nos da 0 también. Ventajas y desventajas de estas compuertas. Una de las ventajas de estas compuertas es que son universales, por lo que con solo este tipo de compuertas se puede implementar cualquier función lógica en sistema digital. Y pues también que aplicando el álgebra de Boole, pues resulta fácil transformar la expresión de cualquier función lógica en una compuerta que solo tenga tanto A negada como OR negada. Y una de las ventajas que tenemos al usar este tipo de compuertas es que se utilizan más componentes y por lo tanto requerimos más corriente. Necesitamos un mayor número de componentes para usar cada compuerta, como bien lo hemos dicho, y también que necesitamos analizar previamente para poder utilizar estas compuertas bien en sustitución de otras compuertas que podríamos usar, por lo cual pues es un proceso más laborioso. Voy a explicar un pequeño ejemplo que es aquí en un simulador en el cual tenemos las compuertas AND y las compuertas NOR. Para que las compuertas AND nos dé 0, tenemos que decir que es 1 y 1. De lo contrario, cualquier combinación que tengamos, ya sea 1 y 0 o 0 y 1, nos va a dar 1. 0 y 0 también nos va a dar 1. Y ahora la compuerta NOR, necesitamos que sea 1 y 1 para que nos dé 0. De lo contrario, necesitamos 0 y 0 para que nos dé 1. De lo contrario, cualquier combinación, pues nos va a dar 0. Solo necesitamos 0 y 0 para que nos dé 1. Y en cuanto a conclusión, podemos concluir que NAND es una compuerta lógica AND con un NOT. En NAND la salida será 0 cuando las dos entradas sean 1. NOR es una compuerta lógica OR con un NOT. La salida será 1 cuando sea 0. Concluimos también que una tabla de verdad devuelve verdad o falso dependiendo de la operación y las entradas que metamos. Y que una compuerta lógica es un hardware que envía señales de 0 a 1 cuando se cumple una determinada condición de entrada lógica. Tenemos nuestro glosario con las palabras que nosotros consideramos que es necesario tenerlos en cuenta. Y también tenemos las bibliografías que usamos para hacer esta diapositiva, esta exposición. Y pues gracias y tengan feliz día.